En la sección de Vaerá, la Torá comienza narrando sobre las plagas que Akadosh Baruj Hu, que el santo bendito sea, propinó a Mitzrayim. Es conocida que la primera plaga es la famosa plaga que el agua se transformó en sangre. El main, el agua se transforma en sangre. Dicen los Jajamim que al ser la primera justamente viene a golpear y fuerte a Mitzrayim, lo primero justamente en forma contundente. Como es sabido que el agua en Mitzrayim es el símbolo de todo su apogeo, porque es ya conocido este tema, que ellos se nutrían del río Nilo. El río Nilo, que justamente pasa por Mitzrayim, es el que regaba las plantaciones y así vivían. Y es por eso que la Haftará que leemos esta semana, que hemos leído en la Torá en Parashá Vaerá, dice claramente la Haftará en Yehezkel, en el profeta Yehezkel, Paró, así define a Paró Melech Mitzrayim, Atanim Agadol, la gran bestia marítima, Atanim Agadol, Arrobes Betohayor, que está dentro del río Nilo. Ayer Amar que él dijo, Li Yori, Beani Asitini, yo hice, Li Yori mío es el Nilo, y yo lo hice al Nilo, yo hice todo. Así dice la Haftará en el profeta Yehezkel 28, que el faraón, el Yehezkel califica al faraón como que está, Atanim Agadol, la gran bestia marítima que está dentro del Nilo, que se nutre del Nilo, y dijo, mío es el Nilo, mío es todo, yo me hice a mí mismo, yo hice todo. Entonces justamente así está graficado, así está calificado el faraón, como que se nutre, su poder impuro viene justamente del Nilo, de creer justamente que del Nilo, mío ese Nilo significa mi fuerza, mi poder, la parnasá viene de abajo, como es sabido, del río Nilo. Y así la Torá nos cuenta prácticamente al principio del Breishit, al principio de la creación, la Torá nos narra que cuando el Hashem creó el mundo, dice claramente, Berruach Eloikim, es conocido este versículo porque es prácticamente el primero, Berruach Eloikim merajefet al pnei amai. El espíritu de Hashem estaba sobre el agua, vamos a decir que estaba la tierra, y arriba de la tierra estaba el agua, Berruach Eloikim, arriba del agua, Berruach Eloikim merajefet al pnei amai, todo era un universo rodeado de agua. Claramente dice la Torá, Berruach Eloikim merajefet al pnei amayim. El espíritu de Hashem estaba revoloteando sobre el agua. Y el Midrash nos cuenta que cuando Akadosh Baruj Hu quería que se vea la tierra, delimitar, acá está el agua y acá está la tierra, llamó al ministro del agua. Ustedes ya sabido, somos grandes y sabemos que hay ministros, cada ministro maneja, uno el sol, el otro la luna, el otro el agua. Le dijo al ministro del agua que haga que el agua se corra, de modo que se vea lo seco, que se vea la tierra. Y dice claramente el Midrash que este ministro dijo, lo rotzé, no quiero correrme. Entonces dice, ¿cómo no querés correrte? Yo te estoy pidiendo que te corras. Entonces dice, no quiero correrme. Dice Akadosh Baruj Hu Akadosh Baruj Hu lo pateó y lo mató. Así dice, Akadosh Baruj Hu pateó al ministro y lo mató. Entonces sobre esto hay una pregunta, varias preguntas. Primera pregunta es, ¿para qué lo crea? Si lo crea, quiere decir si lo crea, está todo subordinado a Akadosh Baruj Hu. ¿Para qué lo creó? Lo creó y después lo mató. Entonces, ¿para qué lo creó? Para después matarlo. Parecida a la pregunta, encontramos que justamente al principio de la creación, que tiene que ver con el tema, cuando dice que Hashem creó las grandes bestias marítimas. Antes hablamos que el faraón es considerado en Yehezkel como la bestia marítima. Y entonces dice al principio de la creación, en el capítulo 1, mismo capítulo 1, versículo 21, nos dice, Beibara Eloikim et Atanim Agedolim. Y Hashem crió Ataninim Agedolim, las grandes bestias marítimas, habla en plural.
las grandes bestias marítimas. Y nos dice el Midrash que al principio eran dos grandes bestias marítimas, Zahar Nekevá, macho y hembra. Y nos dice el Midrash conocido que Hashem Sirés, Hashem dejó que el macho sea, no, dejó que sea, no, le sacó la fecundidad, Sirés Otó dice, le sacó la fecundidad, lo esterilizó y mató a la hembra. Así dice el Midrash. De ahí se aprende porque la palabra Taninim está con una sola yud, tiene que ser Taninim, dos yud, pero como aparece con una sola yud, Jajamín explican que mató a la hembra y dejó vivo al macho que no se reproduzca. Entonces podemos hacer la misma pregunta que hicimos antes, ¿para qué la crea si después la va a matar? Esa es la segunda pregunta. Y también hay otro Midrash que tiene que ver con el tema, que cuando el pueblo de Israel, el santo bendito pueblo de Israel, sale de Mitzrayim, nosotros sabemos que condición sine qua non tenían que cruzar el Yam Suf. Entonces, la Israel tenía que cruzar, viene Moshe Rabbeinu con su báculo, con su bastón, y golpea el agua para que se abra, y el agua no se abría. Con todos los prodigios y con todas las cosas que nosotros sabemos, el agua no se abría hasta que vino el santo bendito sea, esencialmente en presencia, y el mar se abrió. Y ese Midrash está justamente basado en un versículo de Teilim, que dice el Salmo, lo leemos en Rosh Chodesh, lo leemos en el Alel, que dice Maleja Yam, dice Ayam Raab Yanos. El ángel vio y huyó, se fue despavorido. Entonces pregunta Maleja Yam, ¿por qué te vas mar? ¿Por qué huyes mar? Y dice claro, Milifnei Adon Jule Yaret, me voy despavorido delante del dueño de la tierra, Milifnei Elohai Jacob, delante de Dios de Jacob. ¿Sabes por qué dice el Salmo? Dice, ¿por qué te vas urgente? ¿Por qué te vas despavorido? ¿Huís? Dice, Ayam, Raab Yanos, el mar vio y se escapó. ¿Por qué te escapás, mar? Dice el Salmo, específicamente el Salmo 114, ¿por qué te escapás? Me escapo delante del santo bendito sea. El Midrash explica que al principio Moshe Rabbeinu con todos los prodigios hizo todas las cosas y el mar no se corría, como diciendo, ¿quién soy yo para correrme? ¿Quién sos vos para que yo te tenga que hacer caso? Hasta que tuvo que intervenir el santo bendito sea, y así el mar se abrió. Y más adelante dice el Salmo, culmina el Salmo diciendo Aufji Atzura Gamaim, que transforma un pedernal, una piedra, en agua. Así dice el Salmo, que también esto hay que entender qué tiene que ver, que está hablando que el mar se corrió delante de Hashem y transforma la piedra en agua. Entonces son algunos midrashim interesantes que tienen que ver para explicar este concepto de Mitzrayim, del faraón, Atanim Agadol, como hablamos antes, que Mitzrayim es considerado, el faraón es Mitzrayim, Atanim Agadol, el gran monstruo marino, así dice la profecía en Yehezkel, y cuando Hashem creó a los monstruos marinos mató a la hembra, y cuando Hashem creó el mundo era todo agua, era todo una unicidad, un universo de agua, y Hashem dijo, correte, no se quiso correr y lo mató. ¿Qué es todo esto? Como hablamos antes, directamente, por la misma pregunta básica, nuclear para todo. Como diciendo, si Hashem, ¿para qué se tuvo que presentar a Hashem? En definitiva, presentate vos y listo. Entonces, ¿cuál es el tema acá de que crea una cosa y la mata, y crea a los taninim y los mata, y crea al ministro del agua y después lo mata? ¿Qué es todas estas cosas? Explícanos, Jajamín, para ir directamente a la profundidad del tema, que Hashem mató al ministro al principio de la creación, que era todo agua, que eso también hay que entender, que era absolutamente todo agua, y Hashem le dice, correte, da lugar a la tierra. Y Hashem mató al ministro, como diciendo, dicen los Jajamín, para sacarle el poder, para sacarle la fuerza. El Koach tiene tanta fuerza, el agua tiene tanta fuerza impura. El faraón, que ayer justamente le sacó, neutralizó la fuerza. Lo mismo ocurre con el faraón, lo mismo ocurre que el faraón está representado en Yehezkel, Atanim Agadol, el gran monstruo marino, justamente que tiene que ver con el agua. Ayer justamente creó al hombre, creó al masculino, creó al femenino y mató al femenino justamente para que no se reproduzca, justamente porque si se hubieran reproducido hubieran hecho desastre. ¿Por qué? Porque es la fuerza de Mitzrayim, la fuerza del Nilo, que hubiera hecho un gran desastre. Y como dice claramente el Midrash, Hashem saló, Malach, Hashem saló a la hembra
y le va a dar de comer a los tzadikim en el Olam Haba, cuando venga el Mashiach le va a dar de comer, y nosotros sabemos el famoso Midrash, que lo podemos ver pronto, que con la piel del Leviatán, con eso Hashem va a hacer una gran sukkah y nos va a cobijar y vamos a comer dag, malugas. De ahí viene la costumbre en Shabbat de las comunidades que se sirve ering marinado, que es un pescado salado, porque justamente de ahí viene la costumbre, nada está librado al azar, es una costumbre que se come. Justamente Shabbat tiene que ver con este pescado marinado, con este pescado que está en sal, justamente evocando este hermoso Midrash que dice que Hashem mató a la hembra. ¿Por qué? Para neutralizar al poder negativo del faraón. Demasiado tiene el poder del mar, justamente para neutralizar al ministro del agua. El agua, justamente el faraón, que todo su poderío está en el agua, justamente por eso, para neutralizar justamente y que no prospere, y que prospere justamente la bondad. Sobre Moshe Rabbeinu, sabido que nosotros sabemos que el mismísimo nombre de Moshe Rabbeinu es Minamai Mashitiu, que fue extraído del agua. Ahí está el tema. Todo lo que estamos hablando ahora, la primera Macá, la primera intervención que Hashem hizo para leccionar a Mitzrayim, justamente tiene que ver con el agua, con su idolatría. Y Moshe Rabbeinu está escrito que Minamai Mashitiu, del agua fue extraído. Y así está traído justamente cuando Moshe Rabbeinu, en nombre de Hashem, les dice al pueblo, exhorta al pueblo que ahora van a ingresar a la tierra de Israel. Les dicen de Devarim 11, dice claramente, quiere taller atab llama de Rishta, la tierra que vos vas a heredar ahora, nuestra sagrada y bendita tierra de Israel. No es una tierra como Mitzrayim, lo que eres Mitzrayim. No es una tierra como Mitzrayim. ¿Cómo es Mitzrayim? Que justamente lo que estamos hablando ahora es que se nutre de abajo, se nutre del agua de abajo del río del Nilo, del faraón que dice, como dijimos antes, para recordar, Lía y Ori es mío, es el Nilo, y yo me hice a mí mismo. De ahí sacaba su soberbia, justamente del Nilo sacaba su soberbia el faraón. Moshe Rabbeinu exhorta al pueblo víspera de ingresar a Eretz Israel, dice, no pienses que era la tierra que vas a entrar ahora, la tierra de Israel, no es como la tierra de Egipto, sino le matara Shamayim Tishtemaim, de la lluvia vas a vivir, quiere decir vas a tener que mirar para arriba y hacerte yubá y arrepentirte, como claramente decimos en el Shema Israel, Vayain Shamó Tishmeu. Si la persona va a escuchar y va a ir, va a amar a Kadosh Baruj Hu, va a seguir con el abdo, va a servir a Hashem, va a venir lluvia en su momento propicio, el agua que viene del Shamaim. El agua no es mala, el agua no es mala. El agua, cuando se puede interpretar y se puede bajar como el mismo agua, el agua está, como dicen los jajamim, que el agua representa la humildad, que está arriba y va para abajo. El agua cada vez va más para abajo, que representa la humildad, y uno siempre se llena la boca diciendo que Moshe Rabbeinu era una persona muy humilde. Cuando hablaron mal de Moshe Rabbeinu, dice claramente a Kadosh Baruj Hu, dice Hashem, no hablen mal de Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu es muy, pero muy humilde. Uno piensa, bueno, lo leyó a esto un montón de veces, pero justamente esa fue la condición para que reciba la Torá. Justamente, Kiminamai Mashitu, él pudo salir del agua, de la soberbia del agua, pero el agua no es mala, el agua viene del cielo. El agua representa humildad. Entonces, eso que dice, no hablen mal de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu es una persona humilde. Nunca va a haber una persona tan humilde como Moshe Rabbeinu, Anam en toda la tierra, muy humilde. Justamente eso fue la condición que lo catapultó a recibir toda la verajá del Shammai, justamente como el agua que viene de arriba hacia abajo. Kiminamai Mashitium, Moshe Rabbeinu pudo salir de la concepción errónea del faraón, que volvemos a repetir, el faraón es llamado Atanim Agadol, el gran monstruo marino justamente que extrae su fuerza, un monstruo que extrae su fuerza justamente de marino, del agua. ¿Qué hizo Hashem? Dijimos antes en el Midrash, mató a la hembra. Preguntamos, ¿para qué la creás para después matarla? La respuesta es justamente para neutralizar el poder negativo, y justamente termina el Midrash diciendo, cuando venga el Mashiach vamos a comer de la carne del Leviatán. ¿Qué significa? Que vamos a poder refinar el agua. El agua no es mala. El faraón justamente agarró el Nilo y lo hizo como idolatría, pero el agua viene del Shamaim. El agua representa la humildad. Justamente algo tan sublime como el agua que purifica, que la mikve es el agua y la bondad y todas las cosas buenas,
el faraón agarró ese agua para vanagloriarse y fue la debacle, fue la desastre de Mitzrayim, fue la debacle de todo justamente. Por eso la primera plaga, la primordial, así empiezan las cosas, es que el agua se transformó en sangre, como es sabido, como diciendo, Hashem le quiere demostrar que el agua, que algo tan sublime, tan importante como el agua, lo transformas en muerte, lo transformas en sangre. En cambio, Moshe Rabbeinu agarra el agua, algo tan bajo, y lo sube al Shamay, y mira, Mai Mashitiu, porque fue extraído de ese agua del faraón, de ese Nilo, y lo lleva para arriba justamente. Eso es lo que nos dice la Torá del concepto del agua, como claramente nos dice Yehezkel. Antes hablamos que el faraón lo califica como un gran monstruo marino, dice acá, lo vimos en la Haftará esta semana, mío es el río Nilo y yo me hice a mí mismo, yo hice todo, absolutamente todo, una gran idolatría. Y dice, y sigue diciendo en Yehezkel 28, te llevaré, te abandonaré en el desierto. Justamente el desierto no es casualidad que los Yehudim, después de Mitzrayim, vivimos 40 años en el desierto justamente donde no hay agua absolutamente, para entender que todo nuestro poder y todo nuestro vigor y todo nuestro ser depende exclusivamente de Akadosh Baruj Hu. Esa es la idea justamente, de forma maravillosa. Y Yehezkel nos dice que Netashticha Bamidbara, te abandoné el desierto, una forma de decir, ¿por qué? Tenés que entender, tenés que salir de la clipá de Paró, tenés que salir de esa impureza del faraón, y justamente en el desierto donde no crece absolutamente nada, donde no hay río, donde no hay nada, justamente para entender que toda la verajá que vos tenés que entender, que a someterte a Kadosh Baruj Hu, esa es la única realidad. Quedaría para explicar que el salmo que leímos antes, que lo leemos en Rosh Chodesh, que lo leímos en el Alel, dice justamente, dijimos antes, Betzet Israel mi Mitzrayim, cuando Am Israel salió de Mitzrayim, Ayam Ra Vayano, dijimos antes que el mar vio y se escapó, y pregunta, ¿por qué te escapás, mar? Lo hago delante de Hashem, lo hago delante del Dios de Jacob, a Ofji Atzur Agam Maim, aunque Hashem transforma una piedra en agua, como dice acá en castellano, lo hago delante del amo, el creador de la tierra, ante el Dios de Jacob, que transforma la peña en un estanque de agua, el pedernal en un manantial de agua. ¿Qué tiene que ver la peña, el agua? Entonces es sabido, es conocido el tema que Moshe Rabbeinu, uno de los motivos por el cual Moshe Rabbeinu no ingresó a Eretz Israel, justamente porque ayer me dijo, hablale a la piedra y que extraiga de ahí el maíz, que extraiga de ahí el agua, y le pegó a la piedra. Explican los Jajamim que Hashem quiere que el Am Israel entienda que hablando, que siendo misericordioso, cordial, hablando, transforme el materialismo, la piedra inerte en verajá, en agua. Eso es lo que Moshe Rabbeinu no entendió, lo que estamos ahora haciendo ticunim hasta el día de hoy, justamente para entender que de lo material, de una burda y simple piedra, se puede extraer maíz, se puede extraer agua. Eso es justamente lo que Hashem le dijo al mar, correte. Moshe Rabbeinu agarró su báculo, le pegó al mar y el mar no se abrió. Hashem apareció y el mar se corrió. Justamente hay que entender justamente que no es una cuestión, uno dice, bueno, salimos de Egipto, el mar es parte de la mística del asunto. ¿Cuál es la mística del asunto? Hashem nos quiere decir que el concepto de salir de Mitzrayim es agarrar el agua, ese agua que dijimos antes, al principio de la creación, que era absolutamente todo agua, y que se pueda ver la materia. Pero justamente la idea es que de esa piedra, de esa parte inerte, poder emerger, poder conectarla con el agua del Shammai, poder conectarla con toda la pureza del agua. Justo por eso no es casualidad que el Salmo termina diciendo, después que dice que dice el mar, yo me corrí delante de el Dios de Jacob, aquel Dios que transforma la piedra en agua. ¿Qué tiene que ver? Justamente ese fue justamente el tema de los Yehudim, que no pudieron transformar la piedra en agua. Y allí dice, hablando, estudiando la Torá y yendo por el buen camino en forma cordial y amena, podemos transformar todas las cosas materiales en agua, en Maim Jaim, como dice claramente la profecía. Oti Azú, el pueblo
el profeta exhorta y alecciona al pueblo, reprocha al pueblo, dice: Hashem, abandonan ustedes Mekor Maim Haim, fuente de aguas vivas. A Hashem, ¿por qué dejan a Hashem? Por el agua, justamente dejan el agua viva por el agua del faraón, agarran algo tan sublime y tan puro y lo transforman en un agua impuro. Por eso, como dijimos antes, de forma increíble, explica la Kabbalah, cuando venga el Mashiach, no es que Hashem mató nada más al Tanim, a la hembra, sino que eso vamos a comer cuando venga el Mashiach. ¿Por qué? Porque vamos a refinar el concepto del agua y con eso vamos a poder tener acceso a todas las cosas buenas, en este caso al Tanim Agadol. Y eso es lo que en Sukkot nosotros decimos: Shabtem Maim Besazom Manea Yeshua. Nosotros en Sukkot, Simcha Beta Llueva, ¿por qué estamos tan contentos en Sukkot? En Sukkot se extraía agua. Y ese agua que se extraía se vertía sobre el Mizbeach. Quiere decir que el agua, había una alegría muy grande cuando la persona puede entender el propósito, el objetivo del agua. Pero decimos todos, Motzei Shabbat, Shabtem Maim Besazon Mimanea Yeshua, que los Yehudim extraen el agua con alegría de los manantiales de la salvación. Significa que en la fiesta de Sukkot extraían agua justamente del manantial, y ese agua, la mitzvah es vertirla, como es sabido que Haga Sukkot tiene que ver con el Maim, por eso pedimos Maim, Mashivarua, el concepto del agua, el agua de arriba, justamente por eso se extraía agua, y ese es el agua de arriba, como diciendo, para rectificar, para refinar el agua que el faraón la hizo impura, pero al principio de la creación era todo agua. Vamos a ver, rebobinar. El principio de la creación, dijimos, era todo agua. Y Hashem le dice al ministro que no sea soberbio y que se corra un poquito. Justamente el ministro del agua en la tierra es soberbio, porque es todo agua, todo, Ali, Oribe, Ani, Asitini, mío es el río y mío es todo, y yo hice todo. Y Hashem justamente le pegó una patada y lo mató. ¿Para qué lo mató? Justamente para neutralizar, dijimos antes, para neutralizar su poder, para entender que el único poder justamente del agua es cuando uno agarra el agua, uno transforma lo material, como dice el Salmo, y eso fue el error de Moshe Rabbeinu, que le pegó a la piedra, hablamos antes, y era todo el objetivo, todo el tikkun, y por eso es lo que estamos haciendo tikkun ahora, porque no podemos entender el concepto de que hablando a la piedra sale agua, ese agua justamente sacar no solamente el agua impura del faraón, sino agarrar todo lo material. El faraón al revés, degradó todo lo material, agarró lo material, agarró toda la parnasá y lo bajó cada vez más, al punto tal que tuvo una soberbia impresionante, al punto que la tuvo que ligar. Entonces, para entrar, ¿qué significa Eretz Israel? Eretz Israel significa justamente agarrar la soberbia del faraón, el agua, y transformarla en humildad, Minamai Mashitiu, como hizo Moshe Rabbeinu, que agarró el agua, justamente el concepto del agua impuro, el concepto del ministro del principio, el ministro del agua, que no quería correrse. ¿Por qué me voy a correr? Yo soy el agua, está todo el agua, está todo lleno de agua, significa, él entendió que todo es mío, no hay lugar para el otro. Allí me dice, correte y dale lugar al otro, justamente, que ese es el objetivo. Entonces justamente Hashem lo pegó, lo mató, y así también trajimos con respecto al Yamsú, que tampoco el mar se quería correr, incluso vino Moshe Rabbeinu y con su báculo para hacer los prodigios, y tampoco se corrió hasta que vino el santo bendito sea, y el agua se corrió, como diciendo, le tenés que dar el lugar al otro para salir de la concepción del agua impura y que se transforme en lluvia que viene del Shammai por intermedio de nuestra teshuvá, de nuestro arrepentimiento, nuestro retorno, del cumplimiento de las Torá y de la mitzvot, y poder justamente gozar de todo el leviatán y gozar de todas las cosas buenas y del arenque marinado y todas estas cosas ricas, justamente entendiendo la buena concepción de la humildad de Moshe Rabbeinu, como dijimos antes, que por eso Moshe Rabbeinu recibió la Torá, porque era humilde y entendió que el agua, humildad significa el agua que va de arriba hacia abajo, y donde la tirás va abajo. Y también ahí explican los jajamín que el agua tiene otro carácter muy importante, que vos si tenés agua en un vaso y la ponés en otro vaso, todo el bloque de agua se transporta de un lado al otro lado, que el agua habla de la unidad. Uno pone agua y el agua pega las cosas, el agua habla de la unidad, de un lugar. Llevas el agua de un lugar a otro recipiente y el agua todo en bloque va de un lado a otro lado, conjuntas, quiere decir que eso nos habla de la unidad, eso habla del shalom, eso habla
de la Keilah, que hay que estar unidos, justamente todos los conceptos hermosos del que entendió Moshe Rabbeinu, y por eso nos entregó la Torah, no como el faraón que usó el agua justamente para ser soberbio y para ser altanero justamente, y eso fue la debacle de él, y ahí se cayó él justamente. Hashem nos da la Torah del Shammai justamente, como Moshe Rabbeinu alecciona al pueblo y dice: van a entrar a la tierra de Israel, una tierra que no hay Nilo acá, no existe Nilo, sino que todo es regado, toda la agricultura se maneja como nosotros vemos el día de hoy, que todos los agricultores justamente piden mucho a Kadosh Baruj Hu para que caiga el agua en la tierra de Israel, y esa es la bendición más grande que hay, que en nuestra vista se elevan al Shammai. Ese es justamente, para terminar, entonces eso es lo que estamos diciendo, que el agua se transforma en sangre, como dijimos antes, que Hashem le quiere decir algo tan sublime, algo tan elevado como es el agua, lo transformas en muerte, lo transformas en sangre, no como Moshe Rabbeinu al revés, nuestra función es agarrar en la piedra, algo tan inerte, y justamente al revés, transformarlo en agua, transformarlo en vida, conectarlo con Akadosh Baruj Hu, con la santidad, con la unión, con la armonía, y así es comer, Bizat Hashem, el Leviatán, con todas las cosas ricas y con toda la alegría. Shabtemay Mesasoma en Yeshua, vamos a extraer aguas con alegría, mi mané Yeshua, de los manantiales de alegría, de los manantiales de salvación.